En este video vamos a ver la definición de ruido eléctrico, así como los diferentes tipos de ruido que nos podemos encontrar en los circuitos electrónicos y la forma en cómo los vamos a parametrizar. Primero, tenemos que el ruido se puede definir como una interferencia aleatoria no relacionada con la señal de interés. Esta interferencia puede ser por corriente, voltaje, potencia o algún otro tipo de energía que se puede mezclar con la señal deseada. Tenemos diferentes tipos de ruido. De los más comunes son los que vamos a presentar, que es el ruido de disparo, el ruido térmico, el ruido de baja frecuencia y el ruido de intermodulación, entre otros. El ruido de disparo es el producto de las fluctuaciones electrónicas que genera el paso de electrones a través de uniones p-n de semiconductores, lo que genera diferencias de potencial aleatorios. Esto se da debido a que en la unión p-n se generan campos eléctricos y cuando un electrón atraviesa ese campo eléctrico se genera una diferencia de potencial. Como se mencionó, esa diferencia de potencial es totalmente aleatoria, por lo que se genera un ruido que se combina con la señal deseada. El ruido térmico es uno de los ruidos más estudiados en los sistemas de comunicaciones y electrónica, dado que no nos podemos deshacer de él de ninguna manera. ¿Por qué? Porque este ruido se genera por la conducción de electrones en cualquier material, incluyendo los conductores. Esto es debido a que el flujo de electrones produce calor, y a más calor, mayor flujo de electrones, lo que lo convierte en un ciclo dañino, dándose el efecto Joule. El ruido de baja frecuencia es un tipo de ruido cuyo efecto se ve disminuido a medida que la frecuencia de operación de los circuitos se va incrementando. Este tipo de ruido es dañino en sistemas de comunicaciones de banda base y también puede ser dañino en sistemas de comunicación de frecuencia intermedia baja. El ruido de intermodulación es el resultado de la mezcla de componentes espectrales que dan como resultado nuevas componentes espectrales, valiendo la redundancia. Este fenómeno se da principalmente por fenómenos no lineales producidos en circuitos electrónicos y generalmente dispositivos semiconductores. Este ruido de intermodulación lo vamos a ver más adelante. Para caracterizar el ruido de un sistema electrónico se recurre a las métricas de relación señal a ruido y figura de ruido. La relación señal a ruido, o SNR, es la comparación de la potencia de la señal deseada con respecto a la potencia del ruido que está combinado con esta señal. Matemáticamente hablando, podemos decir que la relación señal a ruido, o signal to noise ratio, SNR por sus siglas en inglés, es igual al valor de la señal deseada entre el nivel de ruido. Por lo que de esta ecuación podemos definir que mientras más grande sea la SNR, es mejor el desempeño del dispositivo, ya que la intensidad de la señal deseada es mayor en comparación al ruido que la puede interferir. Para el caso de la figura de ruido, NF por sus siglas en inglés de Noise Figure, se define como la relación de la SNR a la entrada de un circuito o de un sistema con respecto a la SNR a la salida de este bloque en cuestión. La figura de ruido, matemáticamente hablando, lo representamos como SNR de entrada entre SNR de salida, y si esta expresión de SNR de entrada y SNR de salida las convertimos en sus expresiones originales, yo voy a tener que es la señal de entrada entre el ruido de entrada entre la señal de salida sobre el ruido de salida. Entonces, como resultado podemos decir que la figura de ruido es una medida de cuánto se degrada la SNR mientras la señal pasa a través de un bloque o sistema. Si un sistema no agrega ruido, entonces decimos que la relación señal a ruido de entrada es igual a la relación señal a ruido de la salida. Para un circuito en cascada, la figura de ruido está determinada de la siguiente manera, recordando que un sistema en cascada es cuando tenemos diferentes bloques conectados. Cada uno de los bloques nos va a representar un dispositivo el cual va a estar caracterizado por la ganancia que éste tiene y por su figura de ruido. Este se conecta con el siguiente bloque que también está caracterizado
por su ganancia y por su figura de ruido, y así sucesivamente hasta que tengamos m bloques caracterizados por su ganancia mésima y su figura de ruido mésima. Entonces, la figura de ruido total que va a estar introduciendo entre todos estos bloques desde la entrada hasta la salida va a estar dado como 1 más la figura de ruido del bloque 1 menos 1 más la figura de ruido del bloque 2 menos 1 sobre la ganancia del bloque 1, es decir, sobre la ganancia del bloque anterior, más la sumatoria sucesiva hasta la figura de ruido del bloque enésimo menos 1 entre la figura de ruido, entre la ganancia del bloque 1 por la ganancia del bloque 2 por la ganancia del bloque enésimo menos 1. Es decir, cada una de las figuras de ruido que tengan los bloques sucesivos al bloque 1, es decir, el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4 y así sucesivamente hasta el bloque enésimo, a esa figura de ruido le vamos a restar 1 y se va a dividir entre la ganancia del primer bloque. ¿Qué quiere decir esto? Este es un resultado extremadamente importante. Que esta figura de ruido total quiere decir que va a ser más grande cuando las ganancias que tengamos sean pequeñas y sus figuras de ruido sean grandes. Pero podemos reducirla si nos concentramos en hacer que el primer bloque tenga una figura de ruido pequeñita y una ganancia lo más grande posible. ¿Qué pasa con eso? Cuando la ganancia de este individuo es muy grande, la figura de ruido número 2 se ve decrementada por esa ganancia y todas esas figuras de ruido de los bloques subsiguientes se ven decrementadas por el producto de las ganancias de los bloques anteriores. Entonces, en conclusión, si este bloque tiene una ganancia muy grande y una figura de ruido muy pequeña, estos términos que tenemos aquí se hacen muy pequeños, por lo que la figura de ruido total sería proporcional a tener 1 más NF1 menos 1. Por lo que si también esta figura de ruido es pequeñita, entonces la vamos a poder decrementar muchísimo más. Este resultado es importante cuando estamos hablando de bloques de recepción en un transreceptor, la trayectoria de recepción, ya que en esa trayectoria de recepción, como se va a ver posteriormente, tenemos una antena, un filtro pasabandas, un amplificador que le vamos a llamar el amplificador de bajo nivel de ruido y los bloques subsiguientes. Entonces, la tarea de ese bloque que vamos a poner aquí, que es el amplificador de bajo nivel de ruido, como su nombre le indica, va a tener poco ruido y vamos a tratar de diseñarlo con una ganancia lo más grande posible para que la figura de ruido total se vea reducida dada la ganancia y la figura de ruido de nuestro bloque número 1.